¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias que nos acompaña de nuevo. Miércoles 31 de marzo de 2023 iniciamos las centrales del mes. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos Héctor Mora. Hola Fer, hola Beto, ¿cómo están? Hola a todos los que nos sintonizan, muchas gracias por acompañarnos en estas centrales del mes. Y pues tocaremos ahí de manera rápida un poquito todos los temas álgidos de este mes. Entonces, pues empecemos. Beto Hughes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, saludo a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión de redes sociales. Desde luego invitarlos a que continúen todo nuestro contenido a través de las redes sociales de nuestro portal para mantenerse informados puntualmente de lo que ocurre a nivel nacional, internacional y estatal. Pues el mes empezó explosivo y empezó explosivo con el Popocatépetl, con el famoso Don Goyo, que pues empezó turbulento, tiene algunas fumarolas, tuvo varias explosiones, empezó a arrojar material volcánico, ígnico, ¿cómo se llama? Las piedras llenas de lava y demás, y pues causó alarma y elevó el semáforo de emergencia a nivel amarillo 3, que es el previo A la erupción. al nivel ya de la categoría roja, digamos, en el semáforo, en el que se empieza a planear una posible evacuación. Así es, y pues las autoridades, digo, en su papel, haciéndolo lo mejor posible, cancelando clases presenciales. El tema de la contaminación igual en Puebla estuvo crítico. Las partículas PM2.5, las famosísimas partículas, al tope. Entonces, pues sí, digo, al parecer se va a mantener por ahí un rato, pero digamos ha bajado la intensidad de esto. Pero bueno, habrá que esperar y pues a ver qué dice Don Goyo. Y este tema que no es electoral demuestra que sí se pueden coordinar las autoridades federales, estatales, municipales. Lo hicieron bien. Así es, desde la implementación del plan DN3E, precisamente por parte del Ejército, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde se dispone vehículos para precisamente realizar la movilidad de las personas en caso de ser necesario, para que todas las personas, el 100%, así lo comentó el gobernador de Puebla, puedan ser evacuadas, trasladadas y poner a salvo sus vidas, ¿no? También pues, la disposición de albergues para atender a las personas en dado caso de ser necesario. Esperemos que no sea así, pero sí hubo coordinación y pues una buena actuación del gobierno interino, No, se pusieron de acuerdo para informar, para alertar a la población, para decirles qué hacer en caso de ya una cuestión de más emergencia, para coordinar las actividades. Se pusieron de acuerdo para todo. O sea, hay manera de que se pueda hacer, ¿no? Cuando no se necesitan votos, pues se ponen a trabajar. Así es, y la verdad, una sorpresa, no sé cómo decirlo, grata, el tema de la directora general del Senapred. O sea, muy buena respuesta. O sea, la conferencia que dieron conjunta Autoridad Estatal, Municipal y el Senapred representando el nivel federal, muy bien, O sea, no hay nada que criticarles en ese sentido. O sea, informaron lo que se tenía que informar, dieron la información que se tenía que dar. Al parecer, no lo sé, no lo podría asegurar, nunca se ocultó nada, se emitieron las recomendaciones necesarias. Y vimos por fin al ejército hacer el papel que hacía durante tantos años, ¿no? El tema de ayuda a la población, de prevención, y no este tema de patrullar en las calles del país. Bueno, pues es un buen ejemplo, fue un buen ejemplo de que ante la emergencia, pues nuestras autoridades sí pueden hacer un buen trabajo, sí pueden coordinarse, sí tenemos funcionarios que saben. No fue como en otros casos, como, no sé, por ejemplo, escuchar a una exsecretaria de Educación Pública o a la actual cuando dice así hasta con miedo, no puedo explicar eso. No, la encargada de este tema verdaderamente experta en el asunto, y eso pues es para celebrarse. Sí, para reconocer el trabajo de las autoridades que están capacitadas para desarrollar el cargo, empleo o comisión para el cual fueron contratados. Exactamente, y bueno, para lo que no hay que celebrar y que también causó explosiones, pero ya de otro tipo, pues resulta que, no sé, estuvimos tratando de arrastrar si hay algún antecedente. Me parece que no, pero resulta que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido declarado no grato
en otro país y resulta que fue por entrometerse, lo que tanto decía que no iba a hacer bajo ninguna circunstancia, lo que incluso pues nuestra idiosincrasia, ideología y leyes nos dicen no intervenir en asuntos de política interna de países extranjeros, pues lo hizo López Obrador, se metió en el tema de Perú, califica a la presidenta peruana como espuria, o sea, con ese lenguaje que tanto le conocemos, pero ahora hacia otro país. Bueno, el Congreso de Perú dijo, pues aquí no vas a estar con tus cosas, y lo declararon non grato. Y pues el tema del presidente de interferir de cierta manera en la política interior de los demás países, ¿no? Porque ahorita fue Perú, porque digamos que la presidenta Boluarte, digamos, ostenta el cargo, ¿no? Pero por ejemplo lo vimos en Guatemala peleándose con una candidata, digo, sin mayor necesidad, ¿no? O sea, es una candidata, o sea, ni siquiera estamos hablando de una figura presidencial. Pero bueno, y vemos la contraparte, ¿no? Cuando Estados Unidos quiso opinar sobre los temas de México, se vio una respuesta de rechazo absoluto, como debe de ser además. O sea, no lo estoy criticando, al contrario, lo estoy reconociendo del rechazo de otros países a opinar sobre la política interna de un país. Entonces, ¿por qué hay un rechazo hacia Estados Unidos en este caso? ¿Y por qué opinar sobre otros países, ¿no? O sea, esa es la incongruencia que tantas veces se le ha criticado al presidente, ¿no? Hace o dice, no quiere que se le haga lo que él hace. Así es. No quiere que se diga lo que él dice, como en este caso. Así es, como lo hemos visto, por ejemplo, en temas de seguridad nacional y demás, donde otros gobiernos quieren opinar y se rasga las vestiduras, no permite precisamente ese tipo de comentarios y en este caso, pues sí, efectivamente, intromisiones al gobierno, ataques a la presidenta y pues por eso con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, pues lo declaran como persona non grata en Perú. Habría que ver quiénes y por qué votaron en contra de que se le declarara así en Perú. Digo, no creo que le deban algo al presidente mexicano, no creo tampoco que tengan algún interés más allá del nacionalista, pero pues sí es de extrañarse, ¿no? Que hayan decidido, no, bueno, a lo mejor consideraron que las relaciones con todo lo que implica podrían pues perjudicarse, podrían llegar a un extremo en el que algún intercambio comercial o de otro tipo pues, pudiera afectarse. Pero bueno, finalmente fue declarado non grato y es un precedente, pues en las circunstancias en las que se dio, un precedente que deja muy mal parado al gobierno mexicano. Así es, y digo, la reacción del presidente en la mañanera, digo, no sé cómo decirlo, de cierta forma de esperarse, pero pues nada cordial, ¿no? O sea, bueno. Es decir que mientras esté la señora, como la llamó, o sea, ni siquiera... La mañanera es el espacio de mayor incordia que puede haber. Sí, no, pero o sea, ni siquiera referirse a la presidenta como lo que es, ¿no? O sea, una jefa de Estado. La señora, como la llamó, si no queremos relaciones ni comerciales ni de ningún tipo mientras ella ostente el cargo, ¿no? Que además dijo que usurpa la presidencia. Digo, no le veo la necesidad, creo que no hay... Y pasando por encima del Congreso de la Unión, porque además para determinar si hay o no relaciones de algún tipo con otro país, pues el Congreso de la Unión debe de determinarlo también. No solamente es la palabra del presidente en su programa de información, no, tiene que hacer un procedimiento legal, procedimiento diplomático que se brincó, porque pues la mañanera ya es el estrado nacional de gobierno. Así es, ya es el único método de información institucional, oficial, por así decirlo. Y pues lo único que hemos visto es una serie de sinsentidos, una serie de ofensas, una lluvia pues de groserías, no únicamente a nivel nacional, ahora a nivel internacional. Entonces, pues ese tipo de enfrentamientos, pues desde luego dejan muy parado a México y sus relaciones internacionales, ¿no? Bueno, y hablando de incordia, pues resulta que también el presidente, en otra serie de explosiones en este mes de mayo tan pirotécnico, pues expropió un tramo ferroviario a una empresa
No es una expropiación, perdón, como lo dijeron. No es como tal, no, tiene razón, es el paso previo, es una ocupación temporal. Es decir, no le han quitado el uso de la concesión que ya tenía, pero sí se la quitaron, o sea, se la quitaron por un ratito. ¿Cuánto? No sabemos. No sabemos hasta cuando el presidente diga. Pero vaya, desde la cuestión de los bancos y del petróleo, la electricidad, pues no había visto algo así, aunque, insisto, no sea como tal una expropiación, le retiran ciertos usos de la concesión a esta empresa de Germán Larrea, que tampoco es una ovejita, ni tampoco es alguien que se distinga por respetar la ley, pero bueno, también es un paso extraordinario el que se dio, ¿no? Son las formas, ¿no? O sea, realmente no es tanto el hecho, porque tal vez por cuestiones de nación, como lo dice Andrés Manuel, a lo mejor sea necesario o haya alguna necesidad de hacerlo, pero son las formas, ¿no? O sea, que de pronto llegue la Marina, en este caso, te ocupe las instalaciones y te diga, ¿sabes qué? Armados, sí, claro, y que te diga, ¿sabes qué? A partir de hoy, de aquí para acá, es mío, yo lo administro, y si tú aquí ibas a pasar por tus refrescos, pues ya no. O sea, o tendrás que entrar. O tendrás que entrarle con una lana, claro. Y también la respuesta, bueno, lo que dijo el presidente López Obrador y que no lo negó el Grupo México, fue el pago, ¿no? Que solicitó de 9.500 millones de pesos por el tramo que se había expropiado. Bueno, que no propiamente se expropió, pero digamos, es lo más cercano, ¿no? O sea, es igual un pago, híjole. Sí, es estratosférico. Por eso insistía yo, tampoco es que la empresa, ni mucho menos la persona de Germán Larrea, pues no se haya distinguido nunca, tampoco por ser muy respetuoso de las buenas formas, ni de las leyes, ni ha tenido, en este caso sí ha tenido, en los gobiernos del pasado, pues muchas canonjías, muchos favores que otros no podrían tener acceso, ¿no? Pero bueno, insistimos, y como bien dice Héctor, las formas te avisan un día antes en el diario oficial de la Federación y al otro día, palo, te cae la Marina armada con armas, no es armada de México, no, la Marina con como dicen muchos, un comando armado. Yo nunca he visto actuar un comando desarmado, mucho menos para estos menesteres, pero bueno, llegó el comando armado de la Marina y vámonos. Así es, y más allá de que si está dentro del marco legal o no, aquí lo preocupante es como lo han pronunciado diversos organismos internacionales de derechos humanos, que precisamente dicen que es algo muy malo porque atenta, número uno, a la democracia, y dos, a la capacidad financiera y la inversión que pueden hacer otros empresarios, ¿no? Porque no tienen precisamente esa certeza de que se va a respetar la inversión que ellos hagan a final de cuentas, y pues sí, atenta precisamente contra la democracia, algo pues realmente pues muy lamentable, porque pues deja en incertidumbre al Estado mexicano, a los inversionistas. Entonces pues habrá que ver qué es lo que pasa después. También se tiró al suelo Larrea, ¿no? Dice, y después dijo, no, ya dejo de pugnar por Banamex porque no voy a pagar por algo que a lo mejor después me van a quitar. Bueno, pues una concesión es eso, es una concesión, es proclive a que después se te retire, como las de radio, como las de televisión, como las de telecomunicaciones, como todas esas concesiones. Y en este caso, bueno, pues él tiene una concesión entre Endemil más, que ha usufructuado desde hace muchos años, con muy favorables resultados para él. Entonces tampoco es como para que diga, bueno, pues entonces ya no hago nada porque me lo vayan a quitar, ¿no? Por eso decimos, tampoco es... Digo, al final de cuentas también el tema de Citibanamex, pues, o sea, algo que por ejemplo incluso el presidente tiene el interés, o dijo en algún momento tener el interés de adquirir Citibanamex, ¿no? Que el Estado adquiera Otro banco estatal. Otro banco estatal. Y entonces, pues sería entonces ahora Citibanamex Bienestar. Sí. ¿O cómo se llamaría esta nueva? Y para cerrar con la explosividad presidencial, pues el pleito que trae el presidente de la República con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto con la presidenta
Norma Piña, que ya causó, pues ya trascendió de las palabras, de los insultos, de las agresiones verbales, pues ya pasó a las físicas. Ya vimos ahí un pleito, primero una agresión a la propia presidenta, de personas que fueron a protestar afuera de la corte, de cómo golpearon su vehículo, cómo la amenazaron, la amedrentaron ahí, patearon el carro y demás. Eso fue una. La otra, esta cosa que encabezó el gobernador de Veracruz, que es, hasta se me olvida el nombre de lo impresentable, Cuitláhuac García, que llega con unos ataúdes, paseándose ahí, simulando que traen los cadáveres de los ministros. Esa violencia repugnante, verbal y visual, pues ya trascendió a la física. Ya hubo pleito, ya hubo ahí un zafarrancho afuera de la corte, pero la corte está en lo suyo y el presidente viola la ley y la corte lo regaña, le reprocha y además le ordena no volverlo a hacer. Y pues va a ser algo que alguno de los dos tendrá que rectificar, y digo, difícilmente va a ser el presidente, ¿no? O sea, todo debería ser apegado a la ley. Y por ejemplo, ayer, el discurso que dio la ministra, no debemos confundir la legitimación con popularidad, yo creo que dice todo lo que muchos... Ese también, hablando en términos bélicos, un balazo directo. Pero a matar, fue a matar, porque si algo ha presumido el presidente durante mucho tiempo, o sea, ni siquiera es durante el tiempo que ha ocupado la presidencia, desde mucho tiempo atrás, es su popularidad, ¿no? Es ese respaldo que él dice tener de parte del pueblo. Y yo creo que esta frase que dijo la ministra, resumida en pocas palabras, mata de gran forma todo ese discurso que ha manejado Andrés Manuel durante tanto tiempo, ¿no? O sea, que tú tengas el respaldo de muchas personas, eso no te legitima para hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, la verdad es que muy, muy buen discurso. Y precisamente para eso, ¿no? Para decirle, no puedes hacer lo que quieras, por más popular que seas, por más legítima, para usar el mismo término, que haya sido su llegada a la presidencia, porque lo fue, o sea, fue electo por ¿cuántos millones de habitantes? 30 millones de habitantes. Pero eso no le da legitimidad ni le da autoridad para hacer lo que le dé la gana. Entre eso, violar la ley. Así es. Muy en su papel, yo creo que fue algo muy, muy acertado, una respuesta muy justa, porque pues además dice, ¿no?, que las instituciones deben adaptarse al contexto social actual, deben evolucionar y trascender no únicamente para quienes laboran dentro de las instituciones, ¿no?, sino hacia la sociedad. Demostrar que el trabajo que realizan está apegado a la ley y, como ella finalizaba precisamente su mensaje de ayer, ¿no?, hacer respetar la Constitución, porque así lo enmarca la ley. Y sobre todo respetar esa parte que también ayer el Tribunal Federal Electoral le ordenó al presidente: no volverse a meter en temas electorales, borrar algunas partes de las mañaneras, 2 o 3 días de las mañaneras donde se ha metido en asuntos electorales. Eso pues fue pugnado por el propio presidente cuando era opositor, por sus seguidores, por sus legisladores, desde las épocas de Fox, cuando Vicente Fox también, en esos arranques de insensatez que tenía un día sí y otros 2 igual, pues se metía en lo que le daba la gana, intervenía en los procesos electorales y Andrés Manuel se enojaba. Y recordarán ustedes, bueno, también tú, Beto, estabas chavo, pero ya recordarás el famosísimo "ya cállate, chachalaca". Así es. Bueno, pues ese chachalaca era Fox metiéndose en temas electorales. Y ahora, ¿la chachalaca dónde está? Pues sí, digo, y esto no va a mejorar. O sea, yo la verdad no creo, esperaría que sí, pero la verdad es que no lo creo, que el presidente a partir de este llamado saque las manos de la elección. O sea, incluso él ya lo anunció públicamente, que él se va a meter en el proceso de selección del candidato. Él va a elegir al candidato. Bueno, él dice que según lo va a hacer por el tema de unidad, para generar unidad dentro de Morena. Pero, o sea, es un tema de verdad que no sé cómo decirlo, comodino, porque como tú bien refieres, cuando el presidente era oposición
y el PRI, precisamente para ponerle nombre, el PRI hacía esto, el presidente ahora estallaba, ¿no? Y decía, reclamaba y señalaba lo que pasaba. Ahora que él es la autoridad, ahora él sí lo puede hacer, y si la oposición se queja, pues son neoliberales, conservadores. Porque lo hizo con Zedillo, con Salinas, que Salinas de Gortari es el villano favorito y el pergeñador de todas las cuestiones mafiosas en contra del movimiento del presidente, pero desde Salinas, Zedillo, Vicente Fox, no se diga, con Calderón y con Enrique Peña Nieto, 5 presidentes con los que Andrés Manuel peleó para que lo que ahora es ley se hiciera, ¿no? Y ahora que él es la autoridad máxima del Poder Ejecutivo, el presidente, que tiene que respetar eso por lo que tanto pugnó, pues ahora no lo hace. Y ese es el problema, ¿no? O sea, creo que no estamos diciendo, no estamos señalando que esté mal la lucha que hizo él durante todo este sexenio. La verdad eran cuestiones que se tenían que hacer porque el presidente no tendría por qué estarse metiendo en los temas políticos. Electorales, sí, bueno, políticos, sí, pero electorales. Pero el problema es que todo eso por lo que él pugnó y por todo ese tiempo que él peleó porque fuera ley y que se respetara, ahora parece que no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya llegué, yo ya estoy aquí y entonces pues todos tienen que confiar en mi palabra. ¿Y cómo se libera eso? Con el no somos iguales. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién asegura que no son iguales? Pues aquí lo que yo creo que lo importante también es la corrección a la plana al INE, ¿no? Porque el INE desecha precisamente hoy esa controversia donde dice, pues es que el presidente puede hablar de los partidos políticos, pero el proceso electoral al que hace alusión inicia hasta el siguiente año. Sin embargo, pues estamos a días de que se celebre una elección en el Estado de México o en Coahuila, y efectivamente es ese llamado al voto hacia un partido político, más allá de que sea para las candidaturas presidenciales, hacia las gobernaturas o lo que sea, pues sí impacta, efectivamente sí impacta, y pues precisamente el Poder Judicial dice, a ver, espérame, te corrijo la plana, no estudiaste, no hubo una revisión exhaustiva, y pues te corrijo la plana, ¿no? Sí hay que quitar estos pedazos de la mañanera, hay que instar al presidente a que efectivamente respete la legalidad y deje de hacer el llamado para su partido político, ¿no? Yo creo que como todos los gobernantes, siempre se les olvida que ya no están ahí por un partido político, ya no deben de gobernar nada más para los simpatizantes y militantes de ese partido político, sino para toda la población, sin distingo de colores y de partidos, ¿no? Porque eso se lleva en el mensaje demagógico, pero en la práctica pues está en el cajón archivado, ¿no? Efectivamente, y sobre todo eso que para mí es lo que trasciende en este caso, ¿no? El hecho de que ahora él puede hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es él, porque no es igual a los demás, porque dice que no es igual a los demás, pero pues finalmente está violando una ley por la que él mismo luchó. Así es. Pues yo creo que lo seguirá haciendo hasta el término de su mandato, y también después de que se retire de la presidencia, pues seguirá opinando, seguirá haciendo llamados, seguirá discriminando, politizando asuntos, insultando a sus adversores, pero pues ahí está la ley. Veremos cómo las autoridades actúan en contra de este tipo de situaciones, de este tipo de manifestaciones y de este tipo de mensajes que lleva el presidente día a día. Bueno, y para cerrar los temas nacionales, vamos con la nota chusca del mes. El destape de Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, que dijo que si se trata de reunir firmas para ser presidente de la República, él las reúne hoy mismo. 2 millones de firmas es lo que estableció, digámoslo así, de manera también absoluta e irremediablemente ridícula, el presidente nacional del PAN. ¿Cómo se llama el presidente nacional del PAN? Se me olvidó su nombre. Marco Cortés, que dijo 2 millones de firmas. ¿Cuánto? El padrón del PAN es el 10% de lo que está pidiendo él, 200,000 y tantos militantes en el país. Y se le ocurre pedir 2 millones de firmas a quienes quieran contender. Recordemos que la presidencia, si van en la alianza, esta va por México, que a pesar de los pesares sigue funcionando, pues van a tener que juntar 2 millones de firmas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién sabe? ¿Con qué procedimiento? ¿Con qué padrón? Bueno, el PRI los tiene, por eso él dijo, Alito dijo, pues yo, ahorita si quieren,
le junto las firmas y pues ¿qué creen? Que el candidato va a ser yo, ¿no? Pero pues así como seguro, yo tengo 2 millones, híjole, la verdad lo dudo bastante, porque si bien Alito y lo que representa por ser el presidente nacional del PRI, en la fuerza, el impulso que tiene de los sectores y organizaciones, no es que todos estén con él. Y muchos líderes dentro del PRI están en contra de ellos. Y son líderes que manejan también gran cantidad de gente dentro del PRI, que no creo que les sea tan fácil como él lo dijo. Digo, entiendo el contexto cómo lo dijo y entiendo por qué lo dijo, pero sin embargo, en la práctica no creo que sea tan fácil para él reunir esas firmas. Pero mira, como tú bien lo dijiste, la nota chusca del mes, ¿no? Porque realmente son de esas candidaturas que nacieron muertas. Sí, no, sobre todo porque, insistimos, en la candidatura para la presidencia de la República del próximo año, en la alianza Va por México, que incluye obviamente al PRI, al Partido Acción Nacional, al PRD, se supone que quien va a elegir a la candidata o al candidato va a ser el PAN. Es un acuerdo que tuvieron en el que incluso estuvo involucrada la candidatura a la presidencia del Estado de México, que van a perder el próximo domingo, pero el PAN va a elegir a quien lleve la candidatura a la presidencia de la República, y por eso Marco Cortés estableció ese, en el que se le fueron encima los propios panistas, porque saben que si de eso se trata, pues no lo van a lograr. Así es, como bien mencionaba, pues si tienen un mínimo de militantes en comparación con el PRI o con otro, por ejemplo con Morena, pues que obviamente no compiten ni siquiera porque llegan a la mitad de ese registro de militantes, pues es absurdo que pida 1 millón, 2 millones de firmas, porque pues al final de cuentas ni siquiera ellos mismos lo van a poder tener, ¿no? Y también, volviendo a Alito Moreno, pues si los mismos priistas pugnaban para que no se alargara su periodo al frente de la dirigencia nacional del partido, pues cómo pretende que lo van a apoyar, ¿no? Siendo quien ha entregado las gobernaturas y demás a otros institutos políticos por su incapacidad, ¿no? Precisamente por la división que existe, y lo hemos visto no con un actor político, no con dos, no en un estado, no en dos, en varios. Entonces es algo lamentable, algo chusco que el señor quiera ser candidato a la presidencia, y más por la alianza Va por México. No ha ganado una, no ha ganado una. Esa es la cuestión, más allá de lo técnico, de las firmas y de lo político, del acuerdo, de quién va a elegir la candidatura, el tema es, no ha ganado, la dirigencia actual del PRI no ha ganado una sola de las gubernaturas por las que ha competido, y son alrededor de 8 o 9, no recuerdo el número exacto. La más reciente, aquí en Hidalgo, donde, bueno, pues, la candidatura del PRI que enarbolaba a Carolina Villano, pues perdió al 2-1 por el doble de votos. Y perdiendo bastiones priistas. O sea, no es como que pierdas una que acabas de recuperar o que siempre estuvo en manos de otra fuerza política. No, perdiendo los bastiones históricos del PRI, como parece que va a ser, o muy seguramente va a ser el próximo domingo con el Estado de México. No, va a perder el Estado de México, que es casi la cuna del PRI en el país, desde los años y años remontándonos a los orígenes. Va a perder el Estado de México. Va a ganar Coahuila, pero no gracias al PRI, sino por las circunstancias en las que Morena está metida, con un candidato impresentable, con un pleito con otro candidato de otro partido que no se sumaron, cada quien se fue por su lado, se dividió la izquierda allá en Coahuila, y eso va a originar que el PRI pues pueda pasar. Si no hubiera ocurrido eso, tampoco hubieran ganado en Coahuila. Entonces el detalle aquí no es ese, sino el oportunismo de querer decir, pues yo voy, al fin yo tengo forma de reunir, de juntar. Pero la verdad es que al final de cuentas, y yo creo que el tema es la candidatura, sea quien sea, el nombre que sea, en coalición o solos, como tú quieras, de la oposición, está muerta. O sea, no tienen un candidato. O sea, Lili Telles no va a hacer nada. Está practicando el arco, a lo mejor se va a las Olimpiadas más que a las elecciones. Marco Cortés. No, bueno. No. Alito, muerto.
Gustavo de Hoyos. ¿Quién? Se le cayó la Virgen. No hay nadie, o sea, pudieran destrozarse entre ellos. Y sin embargo, lo único que están haciendo es que le están dejando el camino libre, más de lo que ya lo tienen, a alguno de los candidatos a Morena. El corcholaterío que está Las muy fuerte. corcholatas. Esta Muy lluvia fuerte. de corcholatas, ¿no? Donde pues quiere uno, quiere otro, se ve otro, y que yo arribo las encuestas, y que yo voy a la cabeza, y que las encuestas no sé qué. Pues habrá que ver, porque en esta lluvia de corcholatas, pues también vemos a Noroña, ¿no? Molesto, porque dice que no lo tomaban en cuenta como corcholata. Entonces, pues... Y tiene razón, fíjate. Tiene razón, por más que sea, pues así de exótico, de extravagante, de estrambótico, lo que ustedes quieran, Gerardo Fernández Noroña, pero es de los pocos que con toda la congruencia ha trascendido toda su carrera, toda su trayectoria, sus 30, 40 años que lleva dentro de la política, siempre ahí donde está ahorita, siempre con esas convicciones. ¿Tendrá sus arranques de insensatez? Sí, los tiene, como mucha gente, como todos los tenemos, yo creo, pero se suma a las corcholatas, despreciado por el presidente, sí, por alguna razón, quizá precisamente esa congruencia exagerada que tiene, que no le permite ciertos dobleces que el presidente sí se ha permitido, por ejemplo en Coahuila, donde la lana fue la que definió la candidatura al gobierno del estado de Morena. Eso Gerardo Fernández lo ha criticado una y otra vez, por eso seguramente el presidente pues no lo tiene en la mira de las corcholatas, ¿no? Y por eso la principal corcholata es la que le dice sí a lo que A sea. todo, así es. A todo, en esa serie de complacencias, ¿no? A quien él considera como su brazo derecho, porque todo lo secunda, pues es a quien va encabezando ahí la preferencia. Y finalmente el tema es que Alito no va a ser candidato, Y aunque lo sea. y aunque lo fuera, no va a ganar la presidencia de la República. El problema es, para la oposición, el problema es que ni él, con sus millones de firmas, ni Lili Telles, con su puntería en el arco, ni Santiago Krill, con la gracia del poste de luz que tiene, ni quién más está en la oposición, pues ya. Pues es O que sea, ni no siquiera hay- tienen tantos nombres. Ni siquiera han logrado levantar 2 nombres que puedan hacerle frente a los 3 o 4 que están enfrente. Y eso, a estas alturas, pues es haber entregado ya la presidencia. Pues la verdad es que el destino de la elección del 24 se ve más en el tema del rompimiento que pueda haber dentro del propio Morena que algo que pueda hacer la oposición. O sea, me refiero, si Ebrard en cierto caso no fuera el candidato y decidiera abandonar el movimiento para encabezar por Movimiento Ciudadano, bueno, 2 movimientos ahí, o sea, siento que eso podría afectar más a Morena que cualquiera de los candidatos de la oposición del PRIAN, del llamado PRIAN, pudieran, por PRIAN-RD, pudieran hacer algo. O sea, no se ve por dónde. Y más por los candidatos. O sea, no tienen un discurso, no tienen congruencia entre ellos, nada. No hay nada. Bueno, pongámonos serios, dejamos la nota chusca de Alito y su candidatura, pero continuamos con el mismo tema. Ya en asuntos estatales, el gobernador estuvo apoyando la campaña, lamentablemente, de Armando Guadiana, allá en Coahuila. Hay una foto donde está Armando Guadiana, Mario Delgado, otro personaje que no recuerdo, y el gobernador Julio Menchaca. Marcelo Ebrard, perdón, efectivamente. Bueno, estar junto a este hombre, empresario minero, empresario taurino, pues yo creo que implica ahí un tema ya yo sí le vi en la imagen, pues cierta incomodidad, ¿no? Al gobernador Julio Menchaca, que lo tenemos que decir, el gobernador es un hombre de leyes, es un jurista de prestigio desde hace 30 años o más, y tener que hacer estos menesteres electorales de ir a apoyar en fin de semana, eso sí, hay que dejarlo clarito, en fin de semana, no como otras corcholatas. Vaya, él no busca cargo, él ya lo tiene, pero el tema es con quienes quieren aspirar a un cargo, quienes aspiran a un cargo y que lo tienen, como Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard,
como, ¿quién es el otro corcholato? Adán Augusto. Adán Augusto. O sea, tienen un cargo público y aspiran a otro. Y no dejan el que tienen. Y van y hacen campaña. Bueno, el gobernador no busca otra candidatura. Él ya es gobernador y lo será los próximos 5 años y medio. Pero aún así cuidó las formas de ir solamente en fin de semana, en un día inhábil. Creo que eso es un buen punto, ¿no? Pero el tema es, insisto, hacer campaña teniendo un puesto público. Y la delgada línea que hay entre en qué momento dejas de ser funcionario y en qué momento, por así decirlo, comienzas a ser ciudadano y puedes hacer valer tus derechos de ejercer tus comisiones político-electorales, ¿no? O sea, ¿en qué momento realmente dejas de ocupar el dinero del erario, tú como gobernador, tú como funcionario público, para poder ir a un mitin político? Como tú lo dices, el gobernador lo hizo, cuidó las formas, lo hizo de la mejor forma, por así decirlo, ¿no? O sea, en el marco de la ley, pegadito del marco de la ley. Pero ¿en qué momento? Pegadito al marco de la ley, esa es una buena definición. Pero ¿en qué momento él deja de ser gobernador? O los demás, o las corcholatas dejan de ser funcionarios públicos, ¿no? O sea, es una línea demasiado delgada que no se puede saber. Ahora, como tú dices, por ejemplo, en las corcholatas que aspiran a otro cargo, ¿en qué momento dejan de hacer uso de los recursos del Estado para ellos promocionarse? Porque si bien dicen, bueno, ok, yo estoy promocionándome en TikTok o en redes sociales, sí, pero lo estás haciendo en tu oficina, en tu horario de trabajo. O, por ejemplo, lo vimos la semana pasada, hace 2 semanas, vino la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a un evento, no quisiera decirlo, pero sembrado, para que en cuanto entrara, todos le gritaran presidenta, ¿no? Entonces, sí, vienes a un tema laboral. Eran funcionarios de gobiernos, ¿qué otra cosa podrían decir? Es un tema laboral, pero, pues, tal parece que se hizo un evento específico para mostrar el apoyo a ella, ¿no? Entonces, es una línea demasiado delgada que... No dejan de usar recursos públicos porque se trasladan con recursos públicos, porque van con gente que cobra de recursos públicos, porque no cobran, no pagan de su moneda. Eso hay que decirlo. Es absurdo que alguien diga, no, yo sí pagué de mi salario. No lo hacen. A ver, por Dios, llevan un séquito de, no sé, 10 personas, 20 personas. A todos les dan sus viáticos, usan gasolina pagada por el Estado, usan gasolina, usan recursos, usan traslado, todo con recursos públicos. Y eso es lo que prohíbe la ley. Así es. Pues es que es algo muy complicado, bien lo decía el gobernador, fue precisamente en este chacaleo que se hace con los medios, fue cuestionado sobre si debía o no ir, si estaba dentro del marco legal o si estaba al margen de la ley. Y él lo decía, ¿no? Pues sí, efectivamente yo lo hice al marco, dentro de la legalidad. Desde mi perspectiva, bueno, pues en un puesto así no hay días de descanso. Una emergencia, algún tipo de contingencia sale de un momento a otro. Yo no considero, desde mi punto de vista personal, no considero que haya estado bien su actuación. Digo, efectivamente está al frente, está el encargado de un estado, y sin embargo, pues se despliega y ahora sí, ¿en manos de quién está el estado en ese momento? Cuando él se fue a apoyar las campañas políticas de Guadiana, de Delfina Gómez, del candidato que haya sido, ¿no? Y precisamente pues, los recursos pues siguen siendo del Estado, como lo vimos aquí con Claudia Sheinbaum, pues viene supuestamente a una firma a hablar de la zona metropolitana del Valle de México, y al final de cuentas pues termina hablando de su candidatura y sus aspiraciones a la presidencia, ¿no? Exactamente, y lo vimos con ella también. Bueno, ese es el claro ejemplo. Se va a Michoacán a una conferencia de buenas prácticas de gobierno, háganme el favor, en primera. En segunda, le agarra la emergencia otra vez del metro, una emergencia en el metro, y se regresa en el helicóptero del gobierno del estado de Michoacán. Bueno, un catálogo de violaciones a la ley que cometió. Le prestaron desde luego, le tenían que prestar el helicóptero para que regresara. ¿Qué diablos andaba haciendo en Michoacán? Bueno, pues impartiendo conferencias, ¿no?
es un similar, es el mejor ejemplo de lo que puede ocurrir. Aquí, bueno, el gobernador Menchaca se trasladó a Coahuila para las campañas del candidato de Morena. Afortunadamente no pasó gran cosa aquí en Hidalgo, más allá de algunos temas de inseguridad que ha habido, hasta ahí no había mayor cosa que hacer, ¿no? Pero ese es el detalle. Era un sábado o era un domingo, era un fin de semana, pero deja de ser gobernador en ese momento, deja de tener esa responsabilidad de dirigir los destinos del Estado en muchos aspectos, como él precisamente, el de la seguridad, la gobernabilidad, todo lo que tiene que atender un gobernante para ir a tomarse fotos con otro candidato, con un candidato a otro estado. ¿Para qué? Pues para levantarle la plana al candidato que está muy tirado a la calle, que ni con eso va a poder ganar, pero ese era el fin nada más, ¿no? Levantarle la campaña. Y el puro estilo priista, ¿no? Porque lo dijo, y la verdad lo dijo muy claro el gobernador en este chacaleo que nos comenta Beto. Dice, ojalá yo tuviera el poder de cambiar la decisión en una elección, ¿no? Y yo creo que tiene razón, o sea, digo, al final de cuentas, por más que en el cierre de campaña estuviera Marcelo Ebrard, estuviera Mario Delgado, estuviera el gobernador, estuviera quien estuviera, no va a pasar nada. Parece ser, y por temas ni siquiera políticos, que esa elección está definida también. Pero es el tema, como tú dices, tratar de rescatar algo de lo que... Al gobernador lo llevaron, lo invitaron a que fuera para levantar la candidatura, para que sirviera de buen ejemplo, para que dijeran allí, miren, el gobernador de Hidalgo es el claro ejemplo de que sí se le puede ganar al PRI. Exacto. A pesar de tantos años de que el Partido Revolucionario Institucional, ya hasta se me está olvidando el nombre, Partido Revolucionario Institucional haya gobernado durante casi un siglo un estado, se le puede ganar. Sí, no, de acuerdo, se le puede ganar y aquí se le ganó, pero se le ganó con un buen candidato, se le ganó con un candidato que estaba bien posicionado, que tenía un buen prestigio, que tenía una buena imagen y además aquí no se pelearon. Aquí no hubo división antes de que se nombrara la campaña, cuando menos, ¿no? De que se nombrara la candidatura. Aquí salió el candidato Julio Menchaca y todos se alinearon. Allá no, allá está el pleito. Además, allá el candidato es impresentable, tiene una cantidad inmensa de cola que le pisen durante muchísimos años, pero aún así lo quisieron poner de buen ejemplo. Pero qué buen ejemplo puede salvarle la campaña a alguien de esa calaña, llamémosle así. Y en esa desesperación, ¿no?, que presenta Morena precisamente en Coahuila, donde pues que si iba a renunciar Lenín Pérez del Movimiento Ciudadano, que se iba a declinar en favor de Guadiana, y pues ellos lo hacen saber acompañado de Citlali, que también es un personaje, bueno, muy polémico dentro de Morena, la senadora, y pues a los minutos, ¿no?, que siempre, ¿no?, que yo no declino. Y lo que sí hizo... Que nadie le avisó. Nadie le avisó que ni iba mucho menos nadie le preguntó. Así es, y lo que sí lo hizo el del PT, ¿no? Que dijo, bueno, pues si de arriba me están diciendo que tengo que declinar, pues voy a declinar, que también no habría la mínima posibilidad de que ganara la elección, pero pues ahí está, ¿no? Lo que decimos, pues al final de cuentas, pues en el estira y afloje, pues una campaña que nomás no despegó, que más que despegar, pues aterrizó, ¿no? Se fue de luces al suelo, y pues ahí quedó. Sí, en Coahuila va a perder el Morena, perdón. No sirvió de nada, no creo que sirva de nada la visita del gobernador. Pero bueno, finalmente ahí queda también como ejemplo, ¿no? El hecho de, insisto, aunque el gobernador de Hidalgo no aspira a otro cargo, pues está en la misma condición de las corcholatas famosas que andan haciendo campaña. Así es. ¿Y qué responsabilidades manejan las corcholatas, no? O sea, por ejemplo, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que es una ciudad que día a día tiene alguna situación, ¿no? O sea, el metro, ojalá que no tocamos madera, pero algún sismo o las lluvias, ¿no?, que les pegan también muy fuerte. Adán Augusto, ahorita les digo, tema de la política interior, los temas de seguridad, ahorita incluso el Popocatépetl, ¿no? O sea, él siendo cabeza de ese sector.
Marcelo Ebrard, lo vimos en esta estación migratoria, que según ahí hay un tema político que no le toca a él, pero que le toca a otro, quién sabe qué. Pero, o sea, son temas muy álgidos que en cualquier momento, en cualquier hora, y no respetan días de la semana, o sea, no es que solamente pueda fallar o pueda haber una emergencia de lunes a viernes, en cualquier momento puede suceder algo. Y como decías, o sea, ¿en qué momento estás en Coahuila? Pasa algo no sé, en cualquier estado. ¿Cómo te vas a trasladar o cómo vas a justificar el que llegue un helicóptero, un transporte? O sea, pero me refiero a cómo se justifica el hecho de decir, bueno, pues ahora manden por mí porque yo estoy en Coahuila. Pero pues si tu responsabilidad lo que obliga es que estés prácticamente pegado en tu oficina, ¿no? Y por eso aceptan esos cargos y por eso ganan lo que ganan. Pero bueno, eso es algo que no va a cambiar. Y vamos a terminar, bueno, continuamos con el tema internacional, hablando de Marcelo Ebrard y de sus aspiraciones también. ¿Le van a dar por fin la embajada al exgobernador de Hidalgo, sí o no? Pues según el gobernador Julio Menchaca, sí se la van a dar. Así lo dio a entender también con los medios de comunicación en la entidad, y pues se sumaría Omar Fayad precisamente al número de exfuncionarios priistas que han aceptado cargos otorgados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes han sido muy criticados por los militantes priistas por entregar supuestamente por algún convenio que realizan el Estado hacia Morena. Entonces, pues se decía que si estaba un acercamiento o no, habían visto al exgobernador Fayad reunirse en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador, y ahorita pues se destapa precisamente eso, ¿no? La embajada en Israel. Algo que pues... Y hemos estado, es otra cuestión pues graciosa, paradójica, ¿no? Hemos estado hablando, criticando a funcionarios, a aspirantes, a corcholatas, a opositores, que teniendo una responsabilidad se meten en temas electorales. Vimos ya al Tribunal Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, regañar y ordenarle al presidente de la República no meterse en temas electorales. La Constitución dice que los funcionarios no se pueden meter en temas electorales. ¿Y cuál es la crítica por la cual le van a dar una embajada, o se supone que le van a dar una embajada al gobernador, ex gobernador Omar Fayad Meneses? Porque no se metió en temas electorales. O sea, respetó la ley. Pues pero todo el mundo lo critica, le reprocha, lo regaña, le grita, le dice: dejaste tu estado, entregaste tu estado. No te metiste para que Morena arrasara. Bueno, para que Morena ganara. Hubiera arrasado si se mete o si no se mete. Finalmente eso es otro tema. Pero eso es lo que a veces es inexplicable, ¿no? O sea, nos estamos desgañitando en este y en muchos espacios porque los funcionarios no se deben meter en temas electorales. Y los criticamos y los señalamos y les decimos: no debes meterte en temas electorales, y al que no lo hace se le recrimina. Pero yo creo que el trasfondo de las declaraciones del tema de que no se mete alguien en el tema electoral, en este caso, por ejemplo, el exgobernador Omar Fayad, es el tema del recurso, ¿no? O sea, no es que no te metas, no es que tú políticamente o activamente en tus discursos, en tus visitas, en tus giras, no digas: oye, vota por el PRI. No. O sea, yo creo que el trasfondo es: abandonaste tu estado porque no metiste de manera indebida, además, recurso a la campaña electoral. Peor tantito. O sea, o sea, el trasfondo de las declaraciones, ¿no? Y por el otro lado, el doble discurso de nuevo del presidente de decir: ok, tú aunque seas del PRI, sea quien sea, no, este es nada más el ejemplo de Omar Fayad, ¿no? Pero sea quien sea. Ok, tú, gobernador, no metiste las manos en esta elección. Bueno, te voy a premiar porque eres un buen funcionario, porque no metiste en las manos. Un premio por respetar la ley. Un premio por respetar la ley. En cambio, el presidente no tiene eso. O sea, él puede meter las manos donde quiera, como pueda, y ahí no pasa nada.
No, y lo hemos visto, ¿no? A todos, a los que les han reprochado que han entregado sus estados porque no se metieron en la elección, a Quirino Ordaz, a Claudia Pavlovich, ahora a Alfredo del Mazo, al propio Omar Fayad. Y si les toca algún cargo, pues ahí va a quedar el estigma, ¿no? Fue el premio por haber entregado tu estado, el premio por haber respetado la ley, el premio por no hacer lo que están haciendo muchos funcionarios metiéndose en temas electorales, el premio por no hacer lo que está haciendo el presidente de la República. Así, ahí sí son las buenas prácticas del gobierno, ¿no? Porque precisamente pues, no ocupan todo el aparato gubernamental para apoyar a una candidata, en el caso de aquí de Hidalgo, pero pues habría que ver, el hubiera no existe, pero pues el candidato hubiera sido otro, tal vez otro gallo nos cantara, ¿no? Si se hubiera movido la maquinaria priista, el aparato gubernamental, los recursos públicos, y tal vez hubiera sido otro el destino de Hidalgo. Y no se le criticaría a Omar Fayad haber entregado su estado, ¿no? Tampoco se le criticaría haber violado la ley. No, ahí sería un héroe. Sí, claro. Sería un héroe del Estado, del priismo, de todos. O sea, bueno, de todos me refiero a la oposición, ¿no? O sea, incluso del PAN, del PRD, digo, porque eran una coalición. Y ahí hubiera estado bien, no pasaba nada. Y nos vamos a tribunales y defendemos como podemos y le hacemos como quieras, pero vamos a defender ese triunfo. Pero respetaste la ley, eres un vendido. Eres un vendido, exactamente. es de verdad ilógico. Bueno, vamos a terminar este programa con el tema del Congreso del Estado, la consulta indígena, que pues no se ha concluido. En este mes publicamos aquí en Central MX un contrato que está publicado en el portal del propio Congreso, en el portal de transparencia, por casi 10 millones de pesos, en el que se establece que se tiene que cumplir lo que ordenó la Suprema Corte, es decir, reponer la consulta indígena que fue hecha en los tiempos en que Ricardo Baptista era presidente del Congreso y que hizo ahí una encuesta, una consulta, pues perdone usted el término técnico, con las patas, y la Suprema Corte la echó para abajo porque no cumplía con ciertos requerimientos legales que tendría que cumplir, porque no se consultó como debe de ser a los pueblos originarios, simplemente por eso, y la echaron para atrás y ordenó hacer otra. Y el año pasado, alrededor del mes de septiembre, el Congreso del Estado emite una convocatoria para que se realice la consulta indígena. Ganó un proveedor, se le pagó casi cerca de 10 millones de pesos, entregó lo que tenía que entregar, consultó lo que tenía que consultar, pero resulta que a la fecha pues no se ha concluido, es decir, no se ha armonizado, no se ha legislado para que los errores que se tenían que subsanar se hayan subsanado. Simplemente no ha ocurrido, es decir, el Congreso del Estado está en falta. Y como lo estuvo desde el inicio, ¿no? O sea, porque, como bien lo comentas, desde la legislatura, el que tuvo la presidencia Ricardo Baptista, el exdiputado, perdón. Y candidato pues, también. Candidato y a todo, y a lo que se pueda. Pues no se hizo bien. O sea, eso es lo real, ¿no? No se hizo bien. O sea, no es que haya tenido un fallo, que les faltó un dato, o que no presentaron la consulta con doble copia o algo así, ¿no? O sea, no es un tema administrativo, fue un tema técnico del levantamiento propio de la consulta. Y pues, o sea, llevamos 3-4 años de que eso pasó y sigue en el mismo estatus. Y se han gastado dinero, se han hecho consultas que no se sabe su resultado final, su producto final, que es la legislación correcta. Veíamos hace unos días, un par de semanas o una semana, un evento ahí en favor de los pueblos indígenas, decía foros y no sé qué temas más, con este diputado Fortunato González Islas, que se hizo denominar ahí líder supremo de los pueblos indígenas de la Huasteca, y le entregaron su bastón de mando, un palo enorme ahí de madera,
que se supone que eso indica que él es el picudo de los pueblos indígenas allá en la Huasteca, pero sigue sin resolver el tema de fondo, que es lo que ordenó la Suprema Corte. Así es. Lo preocupante es qué es lo que pasa al interior del Congreso del Estado, ¿no? En la legislatura anterior, 10 millones de pesos se entregan. Ahorita en esta legislatura, otros 10 millones de pesos se entregan. Ahí está el dinero, ya se hace supuestamente la consulta, pero ¿dónde está la iniciativa? ¿Dónde está el dictamen? ¿Dónde están esas adecuaciones a la norma para que efectivamente los pueblos y comunidades indígenas pues tengan legalmente sus fundamentos, la proceder en materia electoral y demás? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿De quién es la culpa? Bueno, fue en esta misma legislatura, no fue, pero en el año legislativo anterior que presidía Jorge Hernández Arauz de Morena, precisamente, ahora que está ya prácticamente para concluir el segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, que encabeza ahora Julio Valera, el periodista Julio Valera. Tampoco se ha resuelto el tema, tampoco se ha legislado, tampoco se ha armonizado lo que ordenó la Corte que se hiciera para que quedara ya asentado en la ley. ¿Para cuándo? ¿Quién sabe? Eso sí, la consultoría que realizó el tema, pues ya cobró, ya se pagaron los casi 10 millones de pesos, pero el tema legal, pues sigue sin resolverse. Y pues tal parece que así seguirá, porque en el Congreso realmente no hay señales de vida en este asunto, ¿no? O sea, no se ve como que, al menos no se sabe que esté en comisiones. O sea, no se sabe incluso el paradero de los resultados que entregó la propia consultoría, ¿no? O sea, no sabe quién los tiene, o si ya los tiene el presidente de la comisión, o en su caso el presidente de la Junta de Gobierno. Pues tal parece que ahí seguiremos. Pues todo quedó para la foto, para la entrega del bastón de mando, para que el diputado Fortunato dijera que es el líder supremo de los pueblos indígenas allá en la Huasteca. Bueno, pues muchas gracias. Ya, no, el gorila, nos faltó el gorila, el famoso gorila que apareció el lunes pasado. Se informó a través de la presidencia municipal de Villa de Tezontepec que había aparecido un gorila, un primate, el más grande de todos los primates existentes hasta el momento, en Villa de Tezontepec, aquí a unos 45 minutos de Pachuca. 45 minutos de la capital. Es lo que ayer tuviste la oportunidad de desplegarte esta Villa de Tezontepec con diferentes autoridades, a hacer una exploración de campo, precisamente, a ver si se veía o no se veía el gorila. Ni rastro. No se vio. Y vaya que un gorila, pues no sé, los más pequeños miden alrededor de un 80, más o menos de mi Jorge, no sé. O sea, un gorila es un animal grande que sí, obviamente que se esconde abajo de una bolita. Exacto, no se puede esconder ahí abajo de las piedras o en alguna milpa del Diano que comprende la región o la zona donde se supone que lo vieron. Pero bueno, estuvo personal de la Profepa, de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, del Estado, Protección Civil, cuadrillas de autoridades buscando al gorila. No hay ni huellas del famoso animal. Ya el secretario de Seguridad Pública salió a decir que lo más probable es que sea una patraña. Pero, o sea, ¿en qué momento una autoridad, en este caso la Presidencia Municipal de Villa de Tezontepec, emite un comunicado a la ciudadanía sobre el cuidado, bueno, tener cuidado del peligro que representa que haya un gorila suelto? Así que para título de película, gorila suelto en Villa de Tezontepec. O sea, ¿con qué seriedad emites un posicionamiento así? Y realmente, por ejemplo, ayer lo que decía el secretario de Seguridad Pública es que nadie, o sea, no hay un solo habitante que haya ido a la presidencia o con un policía, con quien tú quieras, a decirle, sí, yo lo vi y se fue para allá, o aquí yo lo vi, aquí. O sea, yo grabé el video y lo grabé aquí. Entonces, damos un indicio. O sea, ¿en qué momento se genera todo un despliegue de protección a la población sin que nadie haya denunciado algo? Y además se distraen labores de seguridad pública, que tampoco veíamos el más reciente informe del índice de paz 2023. Bueno, Hidalgo cayó del top 5, ahora estamos en el lugar número 6. Sí, dentro de los 10 más seguros del país.
pero hemos tenido momentos lamentabilísimos. No lo hablamos, por cierto, bueno, pues la masacre, porque no es otra cosa, que ocurrió en Atotonilco de Tula, donde mataron alrededor de seis personas en una cancha de fútbol. Bueno, se distraen recursos de esa seguridad que ahorita tanta falta le hace al Estado para buscar un gorila, un primate. Un gorila. Que además, pues quién sabe si efectivamente exista, porque tiene razón el secretario. Nadie lo ha visto. Yo estuve preguntándole a los propios policías, a las personas que me fueron diciendo por dónde iban a ir las cuadrillas. Oiga, ¿usted ha visto el gorila? Yo no he visto nada, no hay nada de gorila. Ah, bueno, pues ya les digo. ¿Alguien más ha visto el gorila? Pues no, nadie ha visto el gorila. Y no es que se pueda esconder un gorila en un lugar como ese, no hay manera. Entonces, si fue una bromita de alguien en la que cayó de forma increíble el ayuntamiento y emitió una información oficial, o si fue alguna estrategia un tanto pasada de lanza, con perdón del término técnico también, para generar, no sé, expectativas, turismo, lo que sea, que llegaran a comprar tortas a Villa del Xontepec, pues me parece muy perverso. No, y por ejemplo, la verdad es que el tema del combate al huachicol en Hidalgo parece ser que va funcionando y va generando resultados. Y por lo que ayer decía el secretario, se están ocupando 3 drones para rastrear al gorila y 30 uniformados para igual buscarlo. Entonces, si estos drones, en lugar de estar buscando un supuesto gorila que nadie ha visto y que no sé por qué se alertó, estuvieran buscando huachicotúnel, o no sé cómo le llaman, pues tal vez ya hubieran encontrado otro. Y eso sí repercute directamente a la población. Claro. Pues ahí está la búsqueda inalcanzable del gorila, que si existe o no existe, no lo sabemos. O sea, sí, tengan sus precauciones. Si usted lo ve pasar por su casa, no salgan, no le dé de comer. Ya lo dijo el personal de comunicación social del ayuntamiento, ¿no? Tengan cuidado si es que existe el gorila, si no, pues ya. Y el mejor meme es el de King Kong ahí llegando aquí trepando el reloj de Pachuca. Trepando el reloj de Pachuca. Sería algo inigualable. Bueno, pues así estamos. Nos vamos, Beto, Héctor. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Como siempre, ahí en los comentarios nos pueden dejar sus observaciones de qué les gustaría que habláramos, qué les gustaría que tratáramos. Tienen alguna denuncia ciudadana, con gusto nosotros lo comentaremos en este espacio. Muchas gracias. Así es, la invitación a que den like a este video, se suscriban a nuestro canal de YouTube, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Yo los espero esta noche, punto de las 22 horas, en el Expreso de Central MX Noticias. Gracias, Fernando. Gracias, Héctor. Gracias a usted que nos acompañó y síganos acompañando en este proyecto Central MX Noticias. Seguiremos trabajando para usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes.